Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy el Ingefer. En esta ocasión les traigo números complejos y operaciones básicas con números complejos. Estamos acostumbrados a utilizar los números reales en diferentes aplicaciones y pues básicamente son todos los números que conocemos. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la raíz cuadrada de un número normal, un número positivo. Este es 4 y el resultado sería 2. Es una forma fácil de obtenerla. No hay ningún problema para obtener este resultado. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos ese mismo número, pero con un signo negativo? Si nosotros hacemos ese cálculo con la calculadora, nosotros vamos a obtener error. Eso quiere decir que en teoría no debería de existir. Pero si nosotros hacemos un análisis matemático, tenemos que esta raíz de menos 4 lo vamos a descomponer en dos raíces, una que sería 4 y una que sería la unidad, pero con signo negativo. Entonces tendremos un resultado como 2 por raíz de menos 1. A esta unidad le vamos a llamar unidad imaginaria. Esta es la base para entender los números complejos y pues vamos a decir que i va a ser igual a la raíz de menos 1. Partiendo de esto vamos a decir que pues tenemos esta i, que es nuestra unidad imaginaria, que va a ser igual a la raíz de menos 1. ¿Qué pasaría si nosotros elevamos al cuadrado esta i? Al elevarla al cuadrado, nosotros eliminaremos la raíz con este cuadrado y nos daría como resultado el valor de menos 1. Eso quiere decir que si nosotros profundizamos en estos cálculos matemáticos, tendríamos que posiblemente esa raíz de menos 1 pues exista de una forma aplicable a la ingeniería y pues en este caso a álgebra lineal. Vamos a probar con otro exponente. Si nosotros tenemos i al cubo, va a ser igual a la raíz cuadrada al cuadrado, que multiplica a una raíz cuadrada a ningún exponente, o en exponente 1 más bien, para que lo entendamos mejor. Y bueno, esta descomposición nos daría como resultado, si ya tenemos que este cuadrado nos va a dar resultado como menos 1, y nos quedaría una raíz cuadrada de menos 1, que nosotros le hemos dado el valor de i. Entonces el resultado nos quedaría como menos 1 que multiplica a i. Si probamos con otro exponente, i a la cuarta potencia, vamos a tener que sería la descomposición de i cuadrada por i cuadrada, que básicamente el valor sería menos 1 por menos 1, el resultado sería 1. Y así sucesivamente si nosotros trabajamos con exponentes. Entonces en este caso ya tendríamos una base para poder trabajar con esta unidad imaginaria, que le vamos a dar la nomenclatura de i y el valor de menos 1. Ahora, aquí tenemos expresado un número complejo. Este es un plano complejo, donde en el eje de las X le vamos a llamar los números reales y en el eje de las Y le vamos a llamar los números imaginarios. Estos números imaginarios son los valores que tienen a su lado esa letra I, que le vamos a llamar pues número imaginario. Este número imaginario Z le vamos a nombrar cuando tiene una parte real, o sea un número real, y una parte imaginaria. Esta parte imaginaria siempre va a tener esta letrita que le llamamos i, que tiene el valor de raíz de menos 1. Y bueno, la forma de expresar, por ejemplo, este número z, que este número imaginario, que es 4 más 4i, esta forma se le llama forma rectangular, porque a la hora de ponerlo en el plano complejo vamos a tener coordenadas, por ejemplo aquí 4,4i. Estas coordenadas nos arrojan pues una especie de cuadro o rectángulo, dependiendo los valores tanto de la parte real como de la parte imaginaria. Y bueno, además de tener una forma rectangular, también se puede tener una forma polar. ¿Cuál es la forma polar? Cuando se tiene un ángulo y se tiene una magnitud de este número complejo. Entonces, la forma rectangular es cuando tenemos la parte real más la parte imaginaria, y la forma polar es cuando tenemos la magnitud y un ángulo de inclinación. Y bueno, para pasar de la forma rectangular a polar, vamos a tener esta forma rectangular y vamos a sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados tanto de la parte real como de la parte imaginaria. Y este simbolito que es como un menor que, en este caso de los números complejos le llamamos cis.
y sería indicativo de un ángulo, y el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Esa tangente inversa la pueden sacar en sus calculadoras poniendo Shift tangente, y esa sería la tangente inversa. Y a la hora de hacer este cálculo de estas raíces, podemos encontrar la magnitud de ese número complejo y la inclinación con la operación de la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Y bueno, también podemos pasar, en el caso de que tuviéramos el número complejo como una magnitud y un ángulo, podemos pasar a forma rectangular. Ese cálculo de la forma rectangular va a ser igual a la parte real, va a ser igual a la magnitud de ese número complejo por el coseno del ángulo, y la parte imaginaria va a ser la magnitud por el seno del ángulo. Y como resultado nos daría ahora el número complejo, pero de forma rectangular. Y estas son las dos formas en que podemos tener los números complejos. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a convertir el número complejo z de forma rectangular a forma polar. Nosotros tenemos este número complejo que tenemos de ejemplo anterior, 4 más 4i. La parte real es 4 y la parte imaginaria x es 4. Para sacar la magnitud va a ser la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que sería básicamente 4 cuadrado más 4 cuadrado, y el resultado de esa raíz es 5.65. Ahora, para sacar el ángulo tendríamos que sacar la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Y ahora, para calcularla sería 4 entre 4, tangente inversa de eso, y el resultado, si lo hacen en la calculadora, vamos a tener que el ángulo es de 45. Por lo tanto, tenemos que z en forma polar del número complejo 4 más 4i va a ser como resultado 5.65 cis de 45 grados. Ahora veamos un ejemplo de pasar de un número complejo z de forma polar a forma rectangular. Nosotros tenemos el número complejo que acabamos de calcular, 5.65 de magnitud con un ángulo de 45 grados. Para pasar de esto a forma rectangular tendríamos que calcular la parte real, que sería igual a la magnitud, que es 5.65 por el coseno del ángulo 45, y para sacar la parte imaginaria sería la magnitud 5.65 por el seno del ángulo, que es 45. Aquí tenemos la operación y el resultado sería 3.99, 3.99, que básicamente serían 4, y la parte imaginaria sería 4i. Estas pues décimas que tenemos en los cálculos son debido a que pues a veces no utilizamos cifras significativas suficientes, pero eso ya sería dependiendo del problema o de las indicaciones de los problemas a calcular. Ahora vamos a ver lo que serían operaciones con números complejos. Vamos a ver la suma y resta de números complejos. Si nosotros tenemos z1 como número complejo a más bi, y si tenemos z2 como número complejo c más di, entonces a la hora de sumar z1 más z2 vamos a obtener como resultado que sería a más bi, que suma a c más di. Aquí lo que haremos es, como lo entendemos algunas veces, vamos a tener que sumar perros con perros y gatos con gatos. En esta ocasión tendríamos que sumar números reales con números reales y números complejos con números complejos. Entonces tendríamos que sumar a, que es un número real, más c, que es un número real, que tenemos aquí a más c, luego más, tendríamos que sumar los números imaginarios, que sería b y d, y sería b más d de ese número complejo. Y análogamente, así sería la resta de los números complejos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un número complejo z1 igual a 2 más 4i y tenemos z2 igual a 1 más 2i, entonces a la hora de sumar z1 más z2 tendríamos que sumar las partes reales con las partes reales y las partes imaginarias con las partes imaginarias. Entonces tendríamos que sumar 2 más 1, que tenemos aquí, y más 4 más 2, que serían los números complejos, y como resultado tendríamos 3 con la suma de 2 más 1 y 6 con la suma de 4 más 2.
Y la suma de estos números complejos Z1 y Z2 sería 3 más 6i. Análogamente con la resta, el resultado sería 2 menos 1, que sería las operaciones de solamente los números reales, más 4 menos 2, que sería las operaciones con los números complejos. Y el resultado de Z1 menos Z2 es igual a 1 más 2i. Ahora vamos a la multiplicación. Si tenemos los mismos números complejos que manejamos anteriormente y multiplicamos el número complejo Z1 más el número complejo Z2, tendríamos A más BI que multiplica a C más DI. Lo que haremos es la multiplicación de A por C y A por DI. Eso quiere decir que primero vamos a multiplicar A por todos los elementos del número complejo segundo y después vamos a multiplicar B por todos los elementos del número complejo segundo. Aquí tenemos A por C, el resultado es AC. Luego tenemos A por DI, el resultado es ADI. Posteriormente multiplicamos BI por C y el resultado es BCI. Y luego multiplicamos B por DI. Cuando haces esta multiplicación nos da una I cuadrada. Nosotros vemos la operación anterior, cuando tenemos una I al cuadrado, el resultado es menos 1. Entonces ahí se elimina el número complejo y nos queda un signo negativo. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos los mismos números complejos que manejamos anteriormente y hacemos su multiplicación, Z1 igual a 2 más 4i y Z2 igual a 1 más 2i. A la hora de multiplicarlos, vamos a multiplicar como tenemos anteriormente, sería 2 por 1, luego 2 por 2i, y luego vamos a multiplicar 4 por 1 y luego vamos a multiplicar 4i por 2i. Tenemos el resultado de 4 por 2, pero con una i cuadrada. A la hora de multiplicar estos, el resultado nos da 2. Y después, cuando multiplicamos este 2 por 2, nos da 4, pero se sigue manteniendo el número complejo i. Luego multiplicamos 4 por 1, se sigue manteniendo el 4, pero con el número complejo i. Y cuando multiplicamos 4 por 2 nos da un resultado de 8, pero esta i cuadrada ya la sustituimos por el valor de menos 1. Por lo tanto, quedaría negativo. Y al hacer las operaciones nos quedaría como menos 6 más 8i, la multiplicación de los números complejos Z1 y Z2. Ahora vamos con la división. Si tenemos el número complejo Z1 igual a 2 más 4i y Z2 igual a 1 más 2i, para poder dividirlo básicamente es Z1 entre Z2, que sería 2 más 4i sobre 1 más 2i. Cuando nosotros tenemos esta división, no podemos hacer operaciones hasta que nosotros eliminemos este número complejo 2i del denominador. Y tenemos que hacerlo multiplicando el conjugado complejo de 1 más 2i. Este conjugado complejo se denomina con una rayita arriba y es básicamente la división de Z2 entre Z2, pero complejo. Entonces, si nosotros tenemos 1 más 2i, el conjugado es 1 menos 2i. Aquí tenemos 1 menos 2i. Esto al dividirlo nos da la unidad. Eso quiere decir que a la hora de multiplicarlo por este número complejo no va a tener ningún efecto en valor. Sí va a tener efecto en multiplicación y vamos a eliminar este número complejo del denominador. Veamos la operación. Si nosotros tenemos Z1 entre Z2, básicamente tendríamos el número complejo de Z1 entre Z2, pero por este conjugado complejo del denominador, que básicamente a la hora de multiplicarlo nos daría el siguiente resultado. Si nosotros multiplicamos 1 por 1 nos da 1. Si multiplicamos 1 por menos 2i nos da menos 2i. Posteriormente multiplicamos 2i por 1 nos da más 2i positivo. Y al último multiplicamos más por menos da menos, pero a la hora de multiplicar 2 por 2 nos da 4, pero i por i nos da i cuadrada, que como resultado tendría menos 1. Por este signo negativo nos daría como resultado 4. En la parte del numerador tendríamos 2 que multiplica 1, el resultado es 2. Luego 2 que multiplica a menos 2, el resultado es menos 4i. Ahora vamos a multiplicar 4 por 1, nos da 4i positivo. Y luego multiplicamos este 4i por 2i.
A la hora de multiplicarlo, 4 por 2 nos da 8, nos da un signo negativo, pero como el resultado de i por i nos va a dar i cuadrada, ese resultado de i cuadrada es un número negativo, por lo tanto sería positivo 8. A la hora de sumar, este 4i con este 4i se van a eliminar y también este 2i con este 2i se van a eliminar porque tienen signos diferentes. Por lo tanto, el resultado sería 10 entre 5 y el resultado final de esta división de este número complejo es 2. En esta ocasión tenemos que solamente nos da parte real, pero en algunas operaciones también les dará partes imaginarias. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a este tema, podemos profundizar o pueden ponerme ahí en los comentarios y en lo que pueda ayudarles. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en próximos videos.